La noche caía sobre las montañas de Durango cuando Ricardo soltó las cadenas. Dos Rottweilers de combate, entrenados para no conocer piedad, avanzaron por el sendero oscuro como sombras asesinas. Sus ojos brillaban con una furia que reflejaba la de su propio dueño, una furia nacida del dolor más profundo que un padre puede sentir. 3 días antes, su hijo de 16 años, Miguel, había salido a trabajar en el aserradero y nunca regresó. El cuerpo fue encontrado en un barranco, golpeado hasta quedar irreconocible. La policía archivó el caso en horas, llamándolo accidente laboral. Pero Ricardo sabía la verdad. Todos la sabían. Los hijos del alcalde y sus amigos tenían la costumbre de humillar a los trabajadores jóvenes. Y esta vez fueron demasiado lejos. Ahora, mientras los perros desaparecían en la oscuridad hacia la cabaña donde los asesinos de Miguel celebraban su impunidad, Ricardo sentía el peso de la pistola en su cintura. No era solo venganza, era justicia. La justicia que las autoridades corruptas nunca darían. El primer grito desgarró la noche, luego otro y otro más. Ricardo no se movió, solo observó cómo las luces de la cabaña se encendían en pánico. Escuchó los sonidos de destrucción, los gritos de auxilio que nadie vendría a atender, exactamente como nadie atendió los gritos de su hijo. En aquella montaña perdida en el corazón de México, donde la ley de los hombres no alcanzaba, una antigua forma de justicia estaba cumpliéndose. Y Ricardo esperaría allí hasta que el silencio regresara, llevándose consigo la última esperanza de aquellos que le arrebataron a su único hijo del mundo. Ricardo Morales nunca imaginó que su vida terminaría en aquellas montañas frías de Durango, con las manos manchadas de sangre y el corazón convertido en piedra. Había sido un hombre de bien, trabajador honesto, padre amoroso. Pero el destino tiene formas crueles de transformar a las personas, de convertir al cordero en lobo cuando todo lo que ama le es arrebatado. Antes de continuar con esta historia que te tocará el corazón, déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad nos estás viendo. ¿Qué hora es allá? ¿Es de día o de noche mientras escuchas esta historia? Y si este contenido te está gustando, considera apoyar el canal con un súper gracias. Cada donación nos ayuda a seguir trayéndote historias increíbles como esta. Ahora sí, continuemos. La vida de Ricardo transcurría en la simplicidad de un pueblo pequeño llamado San Miguel del Pino, enclavado entre las sierras de Durango. Cada mañana se levantaba al amanecer para trabajar en su taller de carpintería, un negocio modesto pero suficiente para mantener a su hijo Miguel, un adolescente brillante de 16 años que soñaba con estudiar ingeniería en la ciudad. Desde la muerte de su esposa Elena, 5 años atrás, víctima del cáncer que se la llevó en apenas 6 meses, Ricardo había dedicado cada segundo de su existencia a ese muchacho. Miguel era su razón de vivir, su motivación para levantarse cada día, para seguir adelante cuando el dolor de la ausencia de Elena amenazaba con ahogarlo. El pueblo conocía su historia. Todos respetaban a Ricardo, ese hombre callado pero noble que nunca se quejaba, que siempre tenía una palabra amable y una mano dispuesta a ayudar. Nadie hubiera imaginado jamás lo que ese hombre tranquilo era capaz de hacer cuando le quitaran lo único que le quedaba en el mundo. Pero en las montañas de México, donde la justicia es apenas una palabra hueca y el poder lo tienen quienes no merecen tenerlo, los hombres buenos a veces deben convertirse en monstruos para hacer lo correcto. El martes 15 de marzo amaneció como cualquier otro día en San Miguel del Pino. Ricardo preparó el desayuno mientras Miguel terminaba de arreglarse para ir al trabajo. El muchacho había conseguido un empleo temporal en el aserradero de los Mendoza, la familia más poderosa del pueblo, para ahorrar dinero para la universidad. Era un trabajo duro, peligroso incluso, pero pagaba bien y Miguel estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio por su futuro.
«Ten cuidado allá arriba, hijo», le dijo Ricardo mientras le entregaba el almuerzo empacado. «Esas máquinas no perdonan errores». Miguel sonrió con esa seguridad propia de los jóvenes que aún no conocen verdaderamente el peligro. «No te preocupes, papá. Soy cuidadoso, ya lo sabes». Se acercó y abrazó a su padre con fuerza. «Te quiero, viejo. Nos vemos en la noche». Esas fueron las últimas palabras que Ricardo escucharía de su hijo. Palabras que repetirían en su mente miles de veces en los días siguientes, como un disco rayado que no puede detenerse, torturándolo con la dulzura de un momento que nunca volvería. Miguel subió a la vieja camioneta que compartía con otros 4 trabajadores del pueblo. Todos eran jóvenes, todos necesitaban el dinero, todos sabían que trabajar para los Mendoza significaba soportar humillaciones y abusos, pero las opciones eran escasas en aquel rincón olvidado de Durango. El aserradero estaba ubicado a unos 20 kilómetros del pueblo, en lo alto de la montaña, donde los pinos crecían espesos y el aire se volvía tan frío que cortaba los pulmones. Era un lugar aislado, perfecto para el trabajo maderero, pero también perfecto para que sucedieran cosas que nadie debía ver. Ese día, los hijos del alcalde Mendoza estaban en el aserradero. Rodrigo y Sebastián Mendoza, 2 muchachos de 20 y tantos años que nunca habían trabajado un día en su vida, pero que se paseaban por el negocio familiar como si fueran los dueños del mundo. Y técnicamente lo eran, al menos en ese pequeño universo donde su padre controlaba todo: la policía, el gobierno municipal, la justicia. Miguel había tenido problemas con ellos antes. Pequeñas cosas, burlas sobre su ropa remendada, comentarios sobre su padre viudo, risas cuando lo veían cargar madera que pesaba casi tanto como él. Miguel aguantaba en silencio, apretando los dientes, pensando en la universidad, en el futuro que se estaba construyendo ladrillo a ladrillo con cada día de trabajo. Pero ese martes, algo cambió. Según lo que Ricardo pudo reconstruir después, hablando en susurros con los otros trabajadores que temían por sus vidas si decían demasiado, todo comenzó durante el almuerzo. Miguel estaba comiendo apartado, como siempre hacía, cuando Rodrigo se acercó con su grupo de amigos. Estaban bebiendo, algo prohibido en el trabajo, pero que nadie se atrevía a denunciar. Miguelito», llamó Rodrigo con esa voz arrastrante de quien ha bebido demasiado. «Tu mamá está muerta, ¿verdad? Dicen que se murió porque no soportaba estar casada con un carpintero muerto de hambre». Los amigos de Rodrigo rieron. Miguel apretó los puños pero no respondió. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. «Te estoy hablando, pendejo», insistió Rodrigo acercándose más. El alcohol le daba una valentía falsa, una crueldad amplificada. «¿O eres sordo además de pobre? Déjame en paz, Rodrigo», dijo Miguel finalmente, manteniéndose firme pero sin agresividad. «Solo quiero trabajar y ya». Fue Sebastián quien empujó a Miguel primero. Un empujón aparentemente juguetón, pero con suficiente fuerza para hacerlo caer al suelo. La comida se desparramó en el polvo. El pan que Ricardo había preparado con tanto cuidado quedó arruinado, mezclado con tierra y piedras. «Ups», dijo Sebastián con una sonrisa cruel. «Qué torpe eres». Miguel se levantó, limpiándose el polvo de los pantalones. Sus ojos ardían de humillación, pero seguía sin querer problemas. Dio media vuelta para alejarse, para tragarse la rabia y volver al trabajo. Pero entonces Rodrigo dijo algo que cambió todo. «Seguro tu madre se mató ella misma para no tener que verte la cara de perdedor cada día». Lo que sucedió después ocurrió en segundos. Miguel, ese muchacho tranquilo que nunca se metía en problemas, giró y lanzó un puñetazo que conectó directo en la mandíbula de Rodrigo. El hijo del alcalde cayó al suelo, sangrando por la boca, con los ojos desorbitados de shock.
Nadie, absolutamente nadie en ese pueblo se había atrevido jamás a tocar a un Mendoza. El silencio que siguió fue absoluto. Los trabajadores observaban horrorizados, sabiendo que aquello terminaría mal. Los amigos de Rodrigo se quedaron paralizados por un momento, sin saber cómo reaccionar ante algo tan impensable. Rodrigo se levantó lentamente, escupiendo sangre. Su rostro había cambiado completamente. Ya no era la burla de un borracho, sino algo mucho más oscuro, más peligroso. «Vas a arrepentirte de eso», susurró con una voz que helaba la sangre. «Te vas a arrepentir tanto que vas a desear nunca haber nacido». Miguel intentó disculparse, intentó explicar que había sido un impulso, que lo sentía, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Sabía que había cruzado una línea que no debía cruzarse. Sabía que en ese pueblo tocar a un Mendoza significaba sentencia de muerte, literal o figurativa. El capataz, un hombre mayor llamado don Julio, que llevaba 30 años trabajando para la familia, se acercó rápidamente. «Rodrigo, fue solo un malentendido. El muchacho está estresado, tiene muchas presiones». «Cállate, viejo inútil», lo cortó Sebastián. «Esto no es asunto tuyo». Don Julio miró a Miguel con ojos llenos de pena, como si ya estuviera viendo un fantasma. Le hizo una seña discreta para que se fuera, para que corriera, para que desapareciera antes de que fuera demasiado tarde, pero era un aserradero en medio de la montaña. No había a dónde correr, no había escape. Miguel fue obligado a seguir trabajando el resto del día. Los hermanos Mendoza y sus amigos desaparecieron, pero su ausencia era más amenazante que su presencia. Todos sabían que estaban planeando algo. El ambiente en el aserradero se volvió denso, cargado de un terror silencioso que nadie se atrevía a verbalizar. Cuando terminó la jornada, a las 6 de la tarde, los trabajadores subieron rápidamente a la camioneta. Todos, excepto Miguel. Sebastián había aparecido de nuevo y le dijo que su padre, el alcalde, quería hablar con él personalmente sobre el incidente, que lo esperara. «No vayas, Miguel», le susurró uno de sus compañeros. «Sube a la camioneta, nos vamos ya». Pero Miguel sabía que si huía, las consecuencias caerían sobre su padre. Los Mendoza eran así. Si no podían alcanzarte a ti, iban por tu familia. Así que se quedó, creyendo ingenuamente que tal vez podría arreglar las cosas, disculparse directamente con el alcalde, explicar que había sido un momento de locura. Esa fue la última vez que alguien vio a Miguel Morales con vida. La camioneta bajó de la montaña sin él. Los trabajadores viajaron en silencio, cada uno rogando en su interior que el muchacho estuviera bien, pero sabiendo en el fondo de sus corazones que no lo estaría. A las 9 de la noche, cuando Miguel no había regresado, Ricardo comenzó a preocuparse. Llamó al aserradero, pero nadie contestó. Llamó a los otros trabajadores y le dijeron con voces temblorosas que Miguel se había quedado para hablar con el alcalde. Ricardo sintió un puño de hielo apretándole el estómago. A las 11 llamó a la policía. El comandante, un hombre llamado Gutiérrez, que estaba en la nómina de los Mendoza, le dijo que esperara hasta la mañana, que seguramente el muchacho había decidido quedarse a dormir en el pueblo vecino, que los jóvenes son impredecibles. Ricardo no durmió esa noche. Se sentó en la sala con todas las luces encendidas, mirando la puerta, esperando escuchar los pasos de su hijo, su voz llamándolo desde afuera. Pero solo había silencio, el silencio terrible de la montaña que guarda secretos que nunca debieron existir. Al amanecer del miércoles, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los picos nevados, un leñador encontró el cuerpo en un barranco a 5 kilómetros del aserradero. Al principio pensó que era un animal muerto, pero cuando se acercó, vio la ropa rasgada, las manos destrozadas, el rostro golpeado hasta ser prácticamente irreconocible. Era Miguel Morales, o lo que quedaba de él.
La llamada llegó a las 7 de la mañana del miércoles. Ricardo acababa de preparar café, un gesto automático que hacía cada día aunque sus manos temblaran y su mente estuviera nublada por la falta de sueño y la angustia. Cuando vio el número de la policía en la pantalla de su viejo teléfono celular, supo que su vida acababa de terminar. «Señor Morales», dijo la voz monótona del comandante Gutiérrez, «necesito que venga a la comandancia. Es sobre su hijo. ¿Lo encontraron? Está bien, ¿dónde está Miguel?» Las preguntas salieron atropelladas de su boca, aunque una parte oscura de su cerebro ya conocía las respuestas. Hubo una pausa demasiado larga. «Es mejor que venga, señor. Ahora». Ricardo dejó caer la taza de café. El líquido oscuro se esparció por el piso de la cocina como una mancha de sangre. No se molestó en limpiarlo. Tomó las llaves de su camioneta con manos que ya no le parecían suyas y condujo hacia el pueblo en un estado de negación que solo el cerebro humano puede producir cuando la realidad es demasiado horrible para aceptarse. La comandancia de San Miguel del Pino era un edificio pequeño, con paredes descascaradas y un olor a humedad y corrupción que impregnaba cada rincón. El comandante Gutiérrez lo esperaba en su oficina, un hombre gordo de 50 años con bigote poblado y ojos que nunca miraban directamente a nadie. «Siéntese, señor Morales», dijo señalando una silla desvencijada. «¿Dónde está mi hijo?» Gutiérrez suspiró, como si la conversación fuera una molestia más en su día. «Encontramos un cuerpo esta mañana, en el barranco cerca del viejo camino maderero. Necesitamos que lo identifique, pero...» Las condiciones... Se detuvo, buscando las palabras. «El cuerpo está en mal estado. Parece que cayó desde bastante altura». «¿Cayó?» Ricardo sintió que las palabras salían de su boca, pero no las reconocía como suyas. «Mi hijo no cae. Mi hijo es cuidadoso». «Los accidentes pasan, señor Morales, especialmente en el aserradero. Esos caminos de montaña son peligrosos, más en la noche. El muchacho probablemente resbaló». «Quiero verlo». La voz de Ricardo era ahora apenas un susurro. «Quiero ver a mi hijo». Lo llevaron al hospital del pueblo, un edificio aún más deprimente que la comandancia. En una sala fría que olía a desinfectante y muerte, le mostraron el cuerpo cubierto con una sábana blanca manchada de sangre seca. Cuando retiraron la tela de la cara, Ricardo sintió que sus piernas cedían. Era Miguel, y no lo era. El rostro de su hijo había sido golpeado con una brutalidad inimaginable. Los ojos hinchados, cerrados para siempre, la mandíbula desencajada, sangre seca en el cabello. Pero Ricardo reconoció la pequeña cicatriz en la ceja izquierda, la que se había hecho cuando tenía 8 años al caer de un árbol. Reconoció las manos, esas manos jóvenes que apenas comenzaban a curtirse con el trabajo, ahora destrozadas, con los nudillos en carne viva. «Es él», susurró Ricardo. Las palabras salieron rotas, fragmentadas. «Es mi Miguel». Se derrumbó sobre el cuerpo de su hijo y lloró. Lloró como no había llorado ni siquiera cuando Elena murió, porque esto era diferente. Esto era antinatural. Los hijos no deben morir antes que los padres. Los hijos no deben ser encontrados destrozados en barrancos como animales desechados. El comandante Gutiérrez dejó pasar unos minutos, incómodo ante la escena, antes de tocarle el hombro. «Lo siento mucho, señor Morales. Haremos el reporte correspondiente. Fue un accidente laboral, una tragedia». Ricardo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, rojos de lágrimas, se clavaron en los del comandante. «¿Accidente?» Su voz era ahora diferente, más profunda, cargada de algo oscuro que comenzaba a nacer en su interior. «Mi hijo no se accidentó. Mire su cara.
Mire sus manos. Los accidentes hacen esto. Gutiérrez se aclaró la garganta, desviando la mirada. Las caídas de altura pueden causar lesiones severas. El cuerpo golpea contra las rocas, las ramas. Miente. Ricardo se puso de pie, acercándose peligrosamente al comandante. Usted sabe lo que pasó. Todos en este maldito pueblo lo saben. Los Mendoza hicieron esto. Sus hijos psicópatas mataron a mi Miguel. Señor Morales, tiene que calmarse. Está diciendo cosas muy graves sin pruebas. Los muchachos Mendoza tienen coartadas. Estaban en casa del alcalde toda la tarde y noche. Por supuesto que tienen coartadas. Su padre es el alcalde. Usted trabaja para él. Ricardo gritaba ahora, todo el dolor transformándose en rabia. ¿Cuánto le pagó? ¿Cuánto vale la vida de mi hijo? ¿Cuánto vale mentir y llamar accidente a un asesinato? Dos policías entraron a la sala, alertados por los gritos. Gutiérrez les hizo una seña y agarraron a Ricardo de los brazos. Señor Morales, entiendo su dolor, pero no voy a tolerar acusaciones sin fundamento. Le sugiero que se vaya a casa, que haga los arreglos para el funeral y que deje que la justicia haga su trabajo. ¿Justicia? Ricardo rió, una risa amarga y rota. No hay justicia en este pueblo, solo hay dinero y poder, pero van a pagar. Lo juro por la memoria de mi hijo, van a pagar por esto. Lo sacaron de la sala casi a rastras. Ricardo miró hacia atrás una última vez, viendo el cuerpo de Miguel sobre esa mesa de metal, cubierto nuevamente con la sábana ensangrentada. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de él. El Ricardo Morales, que había sido un hombre de bien, trabajador honesto, padre amoroso, murió en esa sala junto con su hijo. Lo que quedó era algo diferente, algo oscuro y lleno de un propósito terrible. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. Ricardo organizó el funeral en un estado de piloto automático. Todo el pueblo asistió, no por respeto, sino por morbo y miedo. Todos sabían lo que había pasado realmente, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Los Mendoza enviaron una corona de flores con una nota que decía «Nuestras condolencias por tan terrible accidente». Ricardo la tiró a la basura, sin abrirla. Durante el velorio, algunos de los trabajadores del aserradero se acercaron a Ricardo en secreto. Don Julio, el viejo capataz, fue el primero. Don Ricardo, susurró, mirando constantemente hacia los lados para asegurarse de que nadie escuchara. Yo vi lo que pasó ese día. Miguel se defendió cuando Rodrigo lo insultó. Le pegó al muchacho Mendoza, le sacó sangre. Después de eso, sabíamos que algo malo iba a pasar. Todos lo sabíamos. Ricardo agarró al viejo del brazo con fuerza. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué dejaron que se quedara allá arriba? Don Julio tenía lágrimas en los ojos. Porque somos cobardes, don Ricardo. Porque tenemos familias que alimentar y sabemos lo que les pasa a quienes se oponen a los Mendoza. Lo siento, Dios me perdone, pero somos todos unos cobardes. Otro trabajador, un joven llamado Ernesto, se acercó también. Yo vi cuando Sebastián le dijo a Miguel que lo esperara, que el alcalde quería hablar con él. Todos sabíamos que era mentira, pero Miguel pensó que si huía, irían por usted. Se quedó por protegerlo a usted, don Ricardo. Cada palabra era como un clavo oxidado enterrándose en el corazón de Ricardo. Su hijo había muerto por protegerlo. Se había quedado en esa montaña maldita sabiendo el peligro, porque amaba a su padre y no quería que sufriera las consecuencias de su acto de valentía. ¿Nadie vio nada más? ¿Nadie vio lo que pasó después?, preguntó Ricardo con voz ronca. Los hombres se miraron entre sí, aterrorizados. Finalmente, el más joven habló en un susurro apenas audible. Pedro el leñador,
Vive en una cabaña cerca del barranco. Él escuchó gritos esa noche, escuchó golpes y escuchó risas, risas de varios hombres. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Dónde puedo encontrar a Pedro? No, don Ricardo. Pedro ya huyó del pueblo. Se fue esa misma noche. Dijo que si hablaba sería el siguiente. Los Mendoza no dejan testigos. Y así, Ricardo comprendió la magnitud de su impotencia. Su hijo había sido asesinado, torturado, golpeado hasta la muerte por diversión de unos psicópatas ricos. Y no habría justicia, no habría castigo. La policía estaba comprada. El alcalde era el padre de los asesinos. Cualquier testigo estaba aterrorizado o había huido. Miguel sería enterrado como víctima de un accidente laboral. Y los Mendoza seguirían con sus vidas como si nada hubiera pasado. Esa noche, después del entierro, Ricardo se sentó en la habitación de Miguel. Todo estaba como su hijo lo había dejado. Los libros de estudio apilados en el escritorio, la ropa doblada sobre la silla, el aroma que aún impregnaba las sábanas. En la pared había una foto de los tres, Ricardo, Elena y Miguel, tomada años atrás en tiempos más felices. Una familia que ya no existía. Ricardo tomó la foto y la miró durante largo rato. «Lo siento, Elena», susurró. «Siento no haber podido proteger a nuestro hijo. Pero te juro que no quedará impune. Aunque tenga que mancharme las manos de sangre, aunque tenga que convertirme en el monstruo que ellos son, juro que pagarán por lo que le hicieron a nuestro Miguel». Fue entonces cuando recordó a don Armando. El viejo vivía en las afueras del pueblo, en una propiedad aislada donde criaba perros. Pero no eran perros comunes. Eran perros de pelea, Rottweilers, entrenados para el combate ilegal que se organizaba en la región. Ricardo había escuchado historias sobre esos animales, historias que antes le parecían terribles. Ahora esas historias sonaban como la respuesta a sus oraciones. Al día siguiente, Ricardo condujo hasta la propiedad de don Armando. El viejo lo recibió con sorpresa. Conocía a Ricardo de vista, pero nunca habían sido cercanos. «Don Armando», dijo Ricardo sin rodeos, «necesito comprar 2 de sus perros, los mejores que tenga». El viejo lo miró con desconfianza. «¿Para qué los quiere, don Ricardo? Usted nunca ha sido de peleas». «No es para peleas». Ricardo sacó un fajo de billetes, todos los ahorros que tenía guardados para la universidad de Miguel. Ahora ese dinero serviría para un propósito muy diferente. «Es para justicia». Don Armando comprendió inmediatamente. Todos en el pueblo sabían lo que había pasado con Miguel. El viejo asintió lentamente. «Tengo 2 hermanos, Zeus y Ares. Son los más feroces que he criado. No conocen el miedo y no sueltan a su presa hasta que dejo de moverse. Pero le advierto, don Ricardo, una vez que los suelte, no hay vuelta atrás. Esos perros matan. Es lo único que saben hacer». «Perfecto», dijo Ricardo con una frialdad que no reconocía en sí mismo. «Eso es exactamente lo que necesito». Pasó los siguientes 3 días con los perros, acostumbrándolos a su presencia, ganándose su lealtad. Don Armando le enseñó las órdenes básicas, cómo controlarlos, cómo soltarlos. «Recuerde», le advirtió el viejo, «una vez que diga ataquen, no paran hasta escuchar quietos. Y a veces ni siquiera con esa orden se detienen. El instinto de caza es demasiado fuerte». Ricardo también investigó. Habló discretamente con personas, pagó por información, siguió a los hermanos Mendoza. Descubrió que los fines de semana, Rodrigo y Sebastián, junto con sus amigos, iban a una cabaña en la montaña, no muy lejos del aserradero. Allí bebían, consumían drogas y celebraban su impunidad. La cabaña era propiedad de la familia, pero estaba lo suficientemente aislada como para que nadie los molestara. El viernes en la noche, Ricardo supo que ellos estarían allí.
Vio las camionetas lujosas subir por el camino de tierra hacia la montaña. Esperó hasta la medianoche, cuando sabía que estarían borrachos y descuidados. Cargó a Zeus y Ares en su camioneta. Los perros sentían su energía, su determinación oscura. Estaban inquietos, ansiosos, como si supieran que esa noche harían lo que habían sido entrenados para hacer. Mientras conducía por los caminos sinuosos de la montaña, Ricardo pensó en Miguel, en su sonrisa, en sus sueños, en todo el futuro que le habían robado. Pensó en Helena y se preguntó si ella lo perdonaría por lo que estaba a punto de hacer. Probablemente no. Helena había sido una mujer de fe, de perdón, pero Helena no estaba aquí, y Ricardo ya no era el hombre que ella conoció. Estacionó la camioneta a medio kilómetro de la cabaña y caminó el resto del camino con los perros. Zeus y Ares iban en silencio a sus costados, sombras musculosas en la oscuridad. Cuando llegó a un punto donde podía ver la cabaña iluminada, escuchó las risas, la música, las voces de hombres que no tenían una preocupación en el mundo. Se agachó detrás de unos arbustos y observó. A través de las ventanas podía ver a Rodrigo y Sebastián con 3 amigos más, todos bebiendo, celebrando quién sabe qué nueva atrocidad. Ninguno de ellos mostraba un ápice de remordimiento. Ninguno parecía recordar al muchacho que habían torturado hasta la muerte apenas una semana atrás. Ricardo sintió que la rabia final se apoderaba de él. Ya no había dudas, ya no había vuelta atrás. Soltó las cadenas de los perros. «Ven esa cabaña», les susurró. «Allí están los hombres que mataron a Miguel, los hombres que destruyeron nuestra familia». Los perros gruñeron bajo, sus músculos tensos, listos. Ricardo se puso de pie y señaló hacia la cabaña. Su voz salió calmada, fría como el acero. «Ataquen», y los soltó. Zeus y Ares desaparecieron en la oscuridad como fantasmas negros, sus patas apenas haciendo ruido sobre la tierra húmeda. Ricardo los vio alejarse, 2 sombras musculosas que se movían con la precisión de depredadores ancestrales. Por un momento, solo hubo silencio, el silencio denso de la montaña, interrumpido apenas por el viento entre los pinos y las risas distantes que salían de la cabaña. Entonces comenzó el infierno. El primer grito desgarró la noche como un cuchillo. Era un grito agudo, de terror puro, el sonido de un hombre que acaba de encontrarse cara a cara con su propia mortalidad. Le siguió el estruendo de muebles rompiéndose, vidrios haciéndose añicos y más gritos, muchos más gritos. Ricardo no se movió de su posición. Observó la cabaña como si estuviera viendo una película, distante, desconectado. Las luces se encendieron violentamente. Sombras se movían frenéticamente detrás de las ventanas. Escuchó los ladridos furiosos de Zeus y Ares, sonidos guturales y primitivos que helaban la sangre. Escuchó súplicas, maldiciones, gritos de agonía. La puerta principal se abrió de golpe. Uno de los amigos de los Mendoza salió tambaleándose, con la camisa desgarrada y sangre corriendo por su brazo. Intentó correr, pero apenas había dado 3 pasos cuando Zeus lo alcanzó. El perro saltó con una fuerza brutal, derribándolo como si fuera un muñeco de trapo. El hombre gritó. Intentó cubrirse, pero las mandíbulas del Rottweiler se cerraron sobre su hombro con un crujido audible, incluso desde donde estaba Ricardo. «¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Por favor!». El hombre suplicaba mientras Zeus lo sacudía como un depredador sacude a su presa. Sangre oscura manchaba la tierra. Las piernas del hombre pataleaban débilmente, cada vez con menos fuerza. Desde la cabaña salieron más gritos. Otra ventana se rompió y Sebastián Mendoza intentó escapar por ahí. Tenía el rostro cubierto de sangre.
los ojos desorbitados de pánico, pero Ares ya estaba esperándolo. El perro gruñó profundo desde su pecho y se lanzó. Sebastián gritó, levantando los brazos para protegerse, pero los 70 kilos de músculo y furia lo derribaron sin piedad. «¡No, no! ¡Padre, ayúdame!» Sebastián gritaba mientras Ares lo arrastraba de vuelta hacia la cabaña, sus colmillos enterrados en el muslo del joven. Dejaba un rastro de sangre en la tierra, sus manos arañando desesperadamente el suelo, buscando algo, cualquier cosa a que aferrarse. Ricardo observaba todo con una calma perturbadora. No sentía satisfacción, no sentía placer, solo sentía un vacío profundo, como si su alma hubiera sido excavada y en su lugar quedara solo este propósito oscuro: ver sufrir a quienes habían hecho sufrir a su hijo. Otro de los amigos logró salir por la puerta trasera. Corrió hacia el bosque, tropezando con raíces y piedras. «¡Están locos! ¡Esos perros están locos!», gritaba mientras corría. Pero Zeus, que había dejado a su primera víctima inmóvil en el suelo, ya había detectado esta nueva presa. El perro corrió tras él con una velocidad impresionante para su tamaño. El joven miró hacia atrás, vio al animal acercándose y gritó de terror. Intentó trepar un árbol, pero Zeus llegó primero. El perro saltó y sus mandíbulas se cerraron sobre el tobillo del muchacho. El crujido de huesos rompiéndose resonó en la noche. El joven cayó del árbol, golpeándose la cabeza contra una roca. Zeus no soltaba, tirando, sacudiendo, destruyendo. Dentro de la cabaña, el caos era absoluto. Rodrigo Mendoza, el mayor de los hermanos, el que había insultado la memoria de la madre de Miguel, intentaba desesperadamente encontrar algo con qué defenderse. Agarró una silla y la lanzó hacia Ares, pero el perro la esquivó fácilmente. Sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia cruel, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si disfrutara el terror en los ojos de su presa. «Rodrigo, haz algo», gritaba su hermano Sebastián, arrastrándose por el piso dejando un rastro de sangre. Su pierna estaba destrozada, colgando en un ángulo antinatural. Rodrigo vio un cuchillo sobre la mesa de la cocina. Se lanzó hacia él, lo agarró con manos temblorosas. Cuando Ares se acercó, lo apuñaló. La hoja se hundió en el costado del perro. Ares aulló de dolor, pero no retrocedió. Al contrario, la herida pareció enfurecerlo aún más. Se lanzó sobre Rodrigo con una violencia redoblada. Rodrigo gritó cuando las mandíbulas del perro se cerraron sobre su muñeca. El cuchillo cayó al suelo. El hueso se rompió como una rama seca. Rodrigo intentó golpear al perro con su otra mano, pero Ares sacudió la cabeza violentamente, y Rodrigo sintió cómo su mano se separaba de su brazo. La visión de su propia mano en el suelo, separada de su cuerpo, lo hizo gritar con una histeria que ya no era humana. El último de los amigos, un muchacho llamado Fernando que había participado en la golpiza a Miguel, se había escondido en un armario. Temblaba violentamente, con las manos sobre la boca para no gritar, escuchando los sonidos de destrucción afuera. Podía oír los gruñidos de los perros, los gritos cada vez más débiles de sus amigos, el sonido de carne desgarrándose. Zeus olió su miedo. El perro se acercó al armario gruñendo bajo. Fernando contuvo la respiración, rogando a un dios en el que nunca había creído. El armario se sacudió cuando Zeus lo golpeó con su cuerpo. Una vez, 2 veces. A la tercera, la puerta se abrió de golpe. Fernando gritó: «¡No, por favor! Yo no hice nada. Fue Rodrigo. Todo fue idea de él». Pero los perros no entendían de excusas. Zeus se lanzó sobre él y Fernando supo que esos serían sus últimos momentos en la tierra. Afuera, Ricardo seguía inmóvil. Los gritos habían disminuido. Ahora solo escuchaba gemidos, súplicas entrecortadas, el sonido de los perros moviéndose entre sus víctimas.
De vez en cuando, un alarido de dolor atravesaba la noche, recordándole que al menos uno de ellos todavía estaba consciente, todavía estaba sintiendo. Así se sintió Miguel, susurró Ricardo para sí mismo. Así se sintió cuando lo golpeaban, cuando suplicaba que pararan, cuando se dio cuenta de que iba a morir solo en esa montaña. Una figura salió tambaleándose de la cabaña. Era Sebastián, arrastrándose con los brazos porque sus piernas ya no funcionaban. Dejaba un rastro oscuro de sangre detrás de él. Su rostro era una máscara de dolor y terror. «Ayuda, alguien, por favor». Su voz era apenas un susurro ronco. Se arrastró varios metros más antes de detenerse, exhausto, desangrándose. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ricardo, que seguía observando desde las sombras. El reconocimiento llegó lentamente. «¿Morales?» Sebastián escupió sangre. «¿Fuiste tú?» Ricardo salió de su escondite y caminó lentamente hacia él. Sus botas crujían sobre las hojas secas. Se detuvo a 1 metro de Sebastián, mirándolo desde arriba como uno miraría a un insecto. «Mi hijo Miguel», dijo Ricardo con voz calmada, demasiado calmada. «¿Lo recuerdas? El muchacho que tú y tu hermano torturaron hasta la muerte. El muchacho cuyo único crimen fue defender la memoria de su madre». Sebastián tosió sangre. «Fue un accidente. No queríamos...» «Mentira». Ricardo se agachó, acercando su rostro al de Sebastián. «Ustedes querían. Disfrutaron cada momento. Rieron mientras lo golpeaban. Celebraron después como si no hubieran hecho nada». «Por favor». Sebastián lloraba ahora, mocos y sangre mezclándose en su cara. «Mi padre te dará dinero, lo que quieras. Ya me quitaron lo que quería. Ya me quitaron lo único que me importaba en este mundo». Ricardo se puso de pie. «Ahora es tu turno de sentir lo que se siente perder todo». Zeus emergió de la cabaña, sus mandíbulas rojas de sangre. Se acercó a Ricardo, esperando órdenes. El perro también estaba herido por la puñalada de Rodrigo. Sangre oscura manchaba su pelaje, pero seguía de pie, fuerte, listo para continuar. «Buen chico», susurró Ricardo, acariciando la cabeza del animal. Luego miró a Sebastián, que intentaba alejarse arrastrándose. «Zeus, termina». «¡No! ¡No! ¡Papá, ayúdame!». El grito se cortó abruptamente cuando Zeus se lanzó sobre él. Ricardo dio media vuelta y caminó hacia la cabaña. No necesitaba ver más. Los sonidos finales le decían todo lo que necesitaba saber. Dentro de la cabaña, el escenario era de pura destrucción. Muebles volcados, sangre salpicando las paredes, vidrios rotos por todas partes. Rodrigo estaba en el suelo, todavía consciente pero apenas. Su muñeca destrozada sangraba profusamente. Cuando vio a Ricardo entrar, intentó hablar, pero solo salió un gemido. «¿Duele?», preguntó Ricardo, su voz extrañamente suave. «Espero que sí. Espero que duela tanto como le dolió a mi hijo cuando ustedes lo destrozaron». Rodrigo movió los labios intentando formar palabras. «Lo siento». «No, no lo sientes. Solo sientes miedo, porque ahora eres tú el que está en el suelo, roto, muriendo. Pero no sentiste nada cuando mataron a Miguel. Nada». Ricardo se arrodilló junto a Rodrigo. Del bolsillo sacó una foto. Era Miguel en su último cumpleaños, sonriendo, lleno de vida y esperanza. La puso frente a los ojos de Rodrigo. «Míralo. Quiero que sea lo último que veas. Quiero que sepas que esto es justicia. Tal vez no sea la justicia que dictan las leyes de los hombres, pero es la única justicia que existe en este lugar olvidado por Dios». Las lágrimas corrían por el rostro de Rodrigo. Ya no eran lágrimas de dolor físico, sino de comprensión. Comprendía que iba a morir, que su padre no vendría a salvarlo, que todo el dinero y el poder de su familia no significaban nada aquí, en esta montaña.
frente a un padre destrozado y dos perros sedientos de sangre. Ares entró a la cabaña, cojeando ligeramente por la herida de cuchillo, pero aún letal. Se acercó a Ricardo y se sentó a su lado esperando. Ricardo acarició la cabeza del perro, mirando fijamente a Rodrigo. Mi hijo era bueno, era puro, tenía sueños, tenía futuro. Y ustedes se lo quitaron por diversión, por sentirse poderosos, por probar que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Ricardo se puso de pie. Pero las consecuencias siempre llegan. Tal vez no de la manera que esperamos, pero llegan. Se dirigió hacia la puerta. Rodrigo intentó llamarlo, suplicar, pero su voz era ya demasiado débil. Ricardo se detuvo en el umbral sin voltearse. Ares, quédate con él. Asegúrate de que no sufra más de lo necesario. Era mentira. Ricardo quería que sufriera. Quería que cada segundo final fuera una agonía. Pero ya no podía ver más. Ya había visto suficiente muerte por una vida. Salió de la cabaña. La montaña había recuperado su silencio. Los gritos habían cesado. Solo quedaba el viento entre los pinos y el sonido distante de la vida nocturna del bosque, indiferente a la tragedia humana que acababa de desarrollarse. Ricardo caminó hacia donde había dejado a Zeus, terminando con Sebastián. El perro estaba sentado junto al cuerpo inmóvil, como un centinela guardando su conquista. Ricardo lo llamó, y Zeus se acercó, moviendo la cola, buscando aprobación de su amo. «Lo hiciste bien», susurró Ricardo, aunque las palabras le sabían amargas en la boca. Ambos lo hicieron bien. Comenzó a caminar de regreso hacia su camioneta cuando escuchó un sonido a sus espaldas. Un gemido débil. Se volteó y vio que Fernando, el que se había escondido en el armario, todavía estaba vivo. Apenas, pero vivo. Se arrastraba hacia él, dejando un rastro de sangre. «Por favor», susurraba Fernando. «Hospital. Ayuda». Ricardo lo miró sin emoción. Este muchacho había estado ahí cuando mataron a Miguel. Había participado, había reído y ahora quería misericordia. «Mi hijo también pidió ayuda», dijo Ricardo. «¿Alguien lo ayudó?» Yo no quería. Ellos me obligaron». «Mentiras. Todos ustedes son iguales. Cobardes que actúan en grupo, que se sienten fuertes cuando tienen el poder y que suplican como niños cuando las tornas cambian». Ricardo sacó su teléfono celular. Fernando pensó, por un momento de esperanza desesperada, que iba a llamar una ambulancia. Pero en su lugar, Ricardo tomó una foto del muchacho destruido en el suelo. «Esta foto la enviaré al alcalde», dijo Ricardo. «Quiero que sepa lo que les pasó a los asesinos de mi hijo. Quiero que sepa que hay consecuencias, que por primera vez en su vida miserable, sus acciones tienen consecuencias». «No, por favor». Fernando tosió sangre. «Dile a los que encuentren tu cuerpo que esto fue justicia. Justicia para Miguel Morales, un muchacho de 16 años que solo quería un futuro mejor y que fue asesinado por diversión de unos psicópatas ricos». Ricardo se dio la vuelta y comenzó a caminar. Zeus y Ares lo siguieron, dejando a Fernando solo con sus súplicas cada vez más débiles. A medio camino, Ricardo escuchó el último grito, seguido de silencio. Ares había regresado. El trabajo estaba completo. Subieron a la camioneta. Ricardo encendió el motor con manos que temblaban por primera vez en toda la noche. La adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo, dejando solo el peso de lo que había hecho. Había matado. Había usado a esos perros como armas de venganza. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Mientras conducía por los caminos oscuros de la montaña, Ricardo miró por el retrovisor. Zeus y Ares iban en la parte trasera, exhaustos, heridos, pero satisfechos de alguna manera animal que él no podía comprender. Habían cumplido su propósito. «Miguel», susurró Ricardo a la oscuridad.
Ya está hecho, hijo. Ya pagaron por lo que te hicieron. Pero las palabras sonaban huecas, vacías, porque por más que hubiera vengado a su hijo, Miguel seguía muerto, Elena seguía muerta, y él era ahora un asesino, un hombre que había liberado monstruos sobre otros hombres, sin importar cuán monstruosos ellos fueran. Las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer en el horizonte cuando llegó a su casa. Bajó de la camioneta y ayudó a los perros a descender. Zeus cojeaba por la herida de cuchillo. Tendría que curarlo, esconder los perros, esconderse él mismo, porque sabía lo que vendría después. El alcalde Mendoza descubriría lo que había pasado. Movería cielo y tierra para encontrar al responsable. Y aunque Ricardo había sido cuidadoso, sabía que era solo cuestión de tiempo. En un pueblo pequeño, los secretos no duran mucho, pero por ahora, por este momento, mientras el sol salía sobre las montañas de Durango, Ricardo Morales se permitió un momento de paz. Una paz oscura, manchada de sangre, pero paz al fin. Entró a su casa y fue directo a la habitación de Miguel. Se sentó en la cama de su hijo y tomó la foto de la familia, la foto de los tres juntos en tiempos más felices. Acarició los rostros sonrientes con dedos manchados de sangre. «Ya está hecho», repitió, pero las lágrimas que corrían por su rostro le decían que nada estaría jamás hecho, que esta venganza no traía paz, solo más vacío, solo más dolor. Afuera, en la parte trasera de la casa donde había encerrado a Zeus y Ares, los perros descansaban, exhaustos, heridos, sus mandíbulas todavía rojas con la sangre de hombres que habían creído ser invencibles. Y en la montaña, en una cabaña perdida entre los pinos, 5 cuerpos yacían inmóviles, 5 vidas terminadas en una noche de furia y colmillos. 5 familias que pronto recibirían la peor noticia de sus vidas. Pero por ahora solo había silencio. El silencio de la montaña que guarda secretos. El silencio de un padre que había cruzado el abismo. El silencio que precede a la tormenta que estaba por venir. Porque en algún lugar del pueblo, en la mansión del alcalde Mendoza, un teléfono comenzaba a sonar, y del otro lado, una voz temblorosa estaba a punto de dar la noticia que cambiaría todo. Los Mendoza acababan de descubrir que alguien había tocado a su familia, y en ese pueblo donde el poder lo era todo, donde la venganza era una forma de vida, esto solo podía significar una cosa. La guerra apenas comenzaba. El teléfono del alcalde Mendoza sonó a las 6:47 de la mañana. Un sonido estridente que interrumpió el silencio de su mansión en las afueras de San Miguel del Pino. Gustavo Mendoza, un hombre de 60 años acostumbrado a que el mundo se moviera según su voluntad, contestó con irritación. «¿Quién demonios llama a esta hora?» Del otro lado venía una voz entrecortada, histérica. Era Martín, uno de los guardaespaldas que ocasionalmente acompañaba a sus hijos a la cabaña. «Don Gustavo, tiene que venir. Es terrible. Sus hijos». El alcalde se incorporó en la cama, con el corazón comenzando a latir más rápido. «¿Qué pasa con mis hijos? Habla claro, maldita sea». «Están muertos, don Gustavo. Todos están muertos». El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido, no podían tener sentido. Sus hijos, Rodrigo y Sebastián, muertos. Imposible. Tenían que estar borrachos, dormidos. Era una broma de mal gusto. «¿Qué dices? ¿Cómo que muertos? Explícate». Yo llegué a la cabaña hace media hora para recogerlos. La puerta estaba abierta y, Dios mío, don Gustavo, fue una masacre. Hay sangre por todas partes. Los cuerpos están destrozados. Parece que los atacaron animales salvajes, perros tal vez. O algo peor. El teléfono cayó de las manos de Gustavo Mendoza. Su esposa, despertada por los gritos, lo miraba con ojos llenos de terror.
El alcalde se puso de pie tambaleándose, el mundo girando a su alrededor, sus hijos, sus muchachos, muertos. No, susurró. No, no, no. Pero la realidad no se detenía por su negación. En 15 minutos estaba vestido y conduciendo como un loco hacia la montaña, con su esposa llorando histérica en el asiento del pasajero y media docena de guardaespaldas siguiéndolo en otras camionetas. El comandante Gutiérrez ya había sido alertado y se dirigía también al lugar. Cuando Gustavo llegó a la cabaña, el sol ya había salido completamente, iluminando con luz cruel la escena del horror. Martín no había exagerado. Era una masacre. El primer cuerpo que vio fue el de Fernando, o lo que quedaba de él, cerca de la entrada. Su garganta había sido desgarrada. Sus ojos abiertos miraban fijamente al cielo con una expresión de terror absoluto. Gustavo sintió que sus piernas cedían, pero se obligó a mantenerse de pie. Tenía que encontrar a sus hijos. Los encontró dentro de la cabaña. Rodrigo yacía en medio de la sala, rodeado de un charco de sangre seca que había formado un lago oscuro en el suelo de madera. Su mano derecha faltaba, arrancada de cuajo. Su rostro estaba congelado en una mueca de agonía. A su lado, todavía en el suelo, estaba una foto. Gustavo la recogió con manos temblorosas. Era Miguel Morales, el muchacho que había muerto una semana atrás en el accidente. Todo cobró sentido de repente. El alcalde apretó la foto en su puño hasta arrugarla. «Morales», susurró con una voz que ya no era humana. «Ricardo Morales hizo esto». Encontró a Sebastián afuera, cerca del bosque. Su hijo menor, su bebé, estaba destrozado de una manera que haría que cualquier padre deseara morirse en su lugar. Las piernas rotas, el cuerpo desgarrado, la expresión de terror absoluto en su rostro sin vida. La esposa de Gustavo colapsó al ver a sus hijos. Sus gritos de dolor resonaron por toda la montaña, gritos de una madre que acaba de perder todo lo que le importaba en el mundo. Los guardaespaldas tuvieron que cargarla de vuelta a la camioneta porque sus piernas ya no la sostenían. El comandante Gutiérrez llegó minutos después. Palideció al ver la escena. Había visto muchas cosas en su carrera, pero esto era diferente. Esto era personal. Esto era venganza pura. «Fue Morales», dijo Gustavo sin voltearse, su voz ahora calmada de una manera antinatural. La calma que precede a la tormenta más terrible. «Ricardo Morales hizo esto. Vengó a su hijo». Gutiérrez asintió lentamente. «Las marcas son de perros grandes, Rottweilers probablemente, y tengo informes de que Morales visitó a don Armando hace unos días. Don Armando cría perros de pelea. Tráelo». La voz de Gustavo era hierro. «Trae a Morales, trae a don Armando, trae a cualquiera que tenga que ver con esto, y tráelos ahora». El comandante dudó. «Don Gustavo, técnicamente necesitamos evidencia, una orden judicial». Gustavo se volvió hacia él con una mirada que helaba la sangre. «¿Me estás hablando de técnicas? ¿De leyes? Mis hijos están muertos, asesinados como animales. No me hables de leyes. Trae a Morales, o te juro por Dios que tú serás el siguiente». Gutiérrez tragó saliva y asintió. Tomó su radio. «A todas las unidades, busquen a Ricardo Morales, considérenlo armado y extremadamente peligroso, autorizado uso de fuerza letal si se resiste». Mientras tanto, en su casa, Ricardo sabía que el tiempo se acababa. Había limpiado la sangre de los perros lo mejor que pudo. Zeus necesitaba atención veterinaria por la herida de cuchillo, pero no podía llevarlo a ningún veterinario del pueblo sin levantar sospechas. Improvisó cosiendo la herida él mismo con una aguja e hilo, mientras el perro aguantaba estoicamente el dolor. «Lo siento, muchacho», susurraba Ricardo mientras trabajaba. «Sé que duele,
Pero lo hiciste bien. Ambos lo hicieron bien. Terminó de curar a Zeus y estaba preparando algo de comer cuando escuchó los vehículos. Muchos vehículos. Se asomó por la ventana y vio al menos 6 patrullas rodeando su casa. El comandante Gutiérrez bajó de una de ellas con una docena de policías armados. Ricardo suspiró. Había sabido que esto llegaría, solo no pensó que sería tan rápido. Miró hacia donde tenía escondidos a Zeus y Ares en el cobertizo trasero. Los perros estaban en silencio, como si supieran que debían ocultarse. Alguien golpeó la puerta con fuerza. «Ricardo Morales, abra la puerta, es la policía». Ricardo caminó lentamente hacia la puerta. Su mano rozó la pistola que tenía escondida en su cinturón, pero la dejó ahí. Todavía no. Abrió la puerta con calma. Gutiérrez estaba al frente, con la mano en su arma. «Ricardo Morales queda arrestado por sospecha de asesinato múltiple. Tiene derecho a...» «Ahórrate el discurso, Gutiérrez», interrumpió Ricardo. «Ambos sabemos que esto no es un arresto. Es una ejecución. Mendoza quiere mi cabeza. No sé de qué habla, solo cumplimos con la ley». Ricardo rió amargamente. ¿La ley? ¿La misma ley que llamó accidente al asesinato de mi hijo? ¿La misma ley que protegió a esos psicópatas mientras torturaban a un muchacho inocente? Señor Morales, será mejor que coopere. Denos los perros. Sabemos que tiene perros de pelea. Si nos los entrega voluntariamente, las cosas pueden ser más fáciles para usted. ¿Más fáciles? Ricardo los miró a todos. Policías que conocía de toda la vida, hombres con los que había compartido cervezas en el pueblo, con los que había hablado en la plaza. Todos ahora apuntándole con armas, siguiendo órdenes de un hombre corrupto. No hay nada fácil en esto. Mi hijo está muerto. Mi vida terminó. ¿Qué más pueden quitarme? En ese momento, desde el cobertizo se escuchó un ladrido. Zeus había detectado el peligro. Los policías inmediatamente apuntaron sus armas hacia esa dirección. «Todos quietos», gritó Gutiérrez. «Morales, ordene a esos perros que se calmen o los mataremos». Ricardo sintió la rabia volver. Esos perros habían sido sus instrumentos de justicia, pero ahora eran solo animales que habían hecho lo que les enseñaron. No merecían morir por su venganza. «Están encerrados, no son peligro para nadie ahora», dijo Ricardo. «Aún así, necesitamos llevárnoslos como evidencia, y usted viene con nosotros». Ricardo sabía que si iba con ellos, nunca llegaría vivo a una celda. Mendoza se aseguraría de eso. Intentaría escapar y le dispararían. O tendría un accidente en custodia. Así funcionaban las cosas en ese pueblo cuando alguien tocaba a la familia Mendoza. «Díganle a Mendoza algo de mi parte», dijo Ricardo lentamente. «Díganle que por fin sabe cómo se siente, que por fin entiende el dolor de perder a un hijo y que esto apenas comienza». Gutiérrez frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con que apenas comienza?» Ricardo sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Solo oscuridad. «Ustedes creen que esto terminó, que con arrestarme y matarme todo volverá a la normalidad. Pero se equivocan. Plantaron las semillas de esto cuando dejaron que esos muchachos asesinaran a Miguel. Regaron esas semillas con su corrupción y su silencio, y ahora están cosechando. Suficiente filosofía. Hombres, entren y saquen esos perros». 4 policías avanzaron hacia el cobertizo. Ricardo cerró los ojos por un momento. Lo sentía en sus huesos. Esto terminaría mal, para todos. Los policías abrieron el cobertizo. Zeus y Ares estaban ahí, encadenados pero alerta. Gruñían bajo, sus ojos brillando con desconfianza. Uno de los policías, nervioso, apuntó su arma hacia Zeus. «Esperen», dijo Ricardo. «Déjenme ir yo. Puedo controlarlos. Si ustedes entran así, los atacarán y alguien saldrá lastimado». Pero era demasiado tarde. El policía nervioso, al ver a Zeus moverse, disparó. La bala rozó al perro en el costado.
Zeus aulló de dolor y rabia, y de alguna manera imposible rompió su cadena. El metal oxidado cedió y el perro se lanzó contra los policías. Todo se volvió caos. Los policías gritaron y dispararon. Ares también logró liberarse. Los dos perros, heridos y furiosos, atacaron con la desesperación de animales acorralados. Un policía cayó gritando con Zeus sobre él. Otro intentó huir, pero Ares lo derribó. Ricardo aprovechó la confusión, corrió hacia su casa, cerró la puerta y atrancó lo que pudo. Sabía que tenía segundos, tal vez un minuto. Corrió a la habitación de Miguel y tomó la caja donde guardaba todos sus recuerdos. Fotos, cartas, el último dibujo que Miguel había hecho cuando era niño. Todo lo que quedaba de su hijo. Afuera, los disparos continuaban. Escuchó los ladridos furiosos de Zeus y Ares, escuchó gritos de hombres heridos, escuchó más disparos, y luego 2 aullidos de dolor que le partieron el corazón. Sus perros, sus instrumentos de venganza, habían sido abatidos. «Lo siento, muchachos», susurró Ricardo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento tanto». La puerta de su casa explotó en astillas. Gutiérrez entró con media docena de policías, todos con las armas apuntando a Ricardo. ¡Al suelo! ¡Al suelo ahora! Ricardo levantó las manos lentamente, la caja de recuerdos de Miguel todavía en sus brazos. «Solo déjenme llevar esto, es todo lo que me queda de mi hijo». «¡Suéltelo! ¡Todo al suelo!». Ricardo miró la caja, los recuerdos de toda una vida, todo lo que quedaba de la familia que una vez tuvo. Lentamente la dejó en el suelo. Lo tiraron boca abajo, le pusieron las esposas con tanta fuerza que sintió sus muñecas crujir. Lo levantaron a rastras y lo sacaron de su casa. Afuera, el escenario era de guerra. 2 policías estaban heridos en el suelo, siendo atendidos por paramédicos. Los cuerpos de Zeus y Ares yacían inmóviles, con docenas de heridas de bala. Ricardo los miró con dolor. Esos perros habían sido solo instrumentos, pero aún así no merecían ese final. Lo metieron en la patrulla. Mientras lo hacían, vio que la gente del pueblo había salido a ver. Vecinos que conocía de toda la vida, que habían visto crecer a Miguel, que sabían la verdad de lo que había pasado. Algunos lo miraban con miedo, otros con algo parecido a la comprensión, unos pocos con admiración. Una anciana, doña Carmen, se acercó a la patrulla. Era una mujer que había conocido a Ricardo desde que era niño, que había sido amiga de su madre. «Hiciste lo correcto, Ricardo», susurró lo suficientemente alto para que él escuchara. «Ese muchacho no se merecía lo que le hicieron». «Nadie lo merece». Gutiérrez la empujó. «Aléjese, todos aléjense». La patrulla arrancó. Ricardo miró por la ventana viendo su casa alejarse. La casa donde había criado a Miguel, donde había llorado a Elena, donde había planeado su venganza. Probablemente nunca volvería a verla. Lo llevaron no a la comandancia del pueblo, sino a un camino de tierra que se alejaba hacia las montañas. Ricardo sabía lo que eso significaba. No habría celda, no habría juicio, solo habría un cuerpo en un barranco, igual que Miguel. «¿A dónde me llevan?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Gutiérrez, que iba conduciendo, no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Condujeron durante 20 minutos hasta llegar a un claro aislado. Bajaron a Ricardo de la patrulla. Había otros vehículos esperando, y en uno de ellos bajó el alcalde Gustavo Mendoza. El hombre había envejecido 10 años en una noche. Sus ojos estaban rojos de llorar, su rostro demacrado, pero en su mirada había algo más que dolor. Había sed de sangre. Caminó lentamente hacia Ricardo. Los policías se apartaron, sabiendo lo que venía. Gutiérrez miró hacia otro lado. «Mataste a mis hijos», dijo Mendoza con voz ronca. «Tus hijos mataron al mío primero», respondió Ricardo sin miedo. Ya no le quedaba miedo, ya no le quedaba nada. Eran unos muchachos,
Cometieron un error. ¿Un error? Ricardo se rió amargamente. Los errores se perdonan. Lo que ellos hicieron fue tortura, fue asesinato, fue maldad pura. Mendoza sacó una pistola. La apuntó directamente a la cabeza de Ricardo. Vas a suplicar. Vas a arrodillarte y suplicar por tu vida, igual que mis hijos suplicaron anoche. Tus hijos suplicaron porque eran cobardes que nunca enfrentaron las consecuencias de sus actos. Yo no voy a suplicar. Haz lo que tengas que hacer. El dedo de Mendoza se tensó en el gatillo, pero entonces se detuvo. Bajó el arma lentamente, una sonrisa cruel formándose en sus labios. No, dijo, sería muy fácil, muy rápido. Tú me hiciste sufrir, ahora yo te haré sufrir a ti. Hizo una seña y dos de sus guardaespaldas agarraron a Ricardo. Lo golpearon, primero en el estómago, luego en la cara. Ricardo escupió sangre pero no gritó. No les daría esa satisfacción. Vas a desear estar muerto, continuó Mendoza. Te voy a quitar todo, igual que tú me quitaste a mis hijos, tu casa, tu negocio, tu reputación. Y cuando creas que no puede empeorar, encontraré nuevas formas de hacerte sufrir. Lo golpearon durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente pararon, Ricardo apenas podía mantenerse consciente. Lo tiraron al suelo como un saco de papas. Llévenlo a la celda de la comandancia, ordenó Mendoza, pero antes pásenlo por el pueblo. Quiero que todos vean qué les pasa a quienes tocan a mi familia. Lo arrastraron de vuelta a la patrulla. El viaje de regreso al pueblo fue una agonía. Cada bache en el camino mandaba oleadas de dolor por su cuerpo golpeado. Pero Ricardo seguía consciente, seguía pensando. Mendoza había cometido un error. Lo había dejado con vida, y mientras siguiera vivo, la historia no terminaba. La patrulla entró al pueblo, y tal como Mendoza había ordenado, lo pasearon por las calles principales. La gente salió a ver, algunos con horror, otros con curiosidad mórbida. Los niños eran apartados por sus madres. Pero Ricardo vio algo más en algunos rostros. Vio rabia contenida, vio gente que también había sufrido bajo el yugo de los Mendoza. Vio, en los ojos de algunos hombres y mujeres, la chispa de algo peligroso. Rebelión. Su venganza había abierto una puerta, había mostrado que los Mendoza no eran invencibles, que podían sangrar, que podían sufrir. Lo metieron finalmente a una celda en la comandancia. Era pequeña, húmeda, olía a orines y desesperación. Pero Ricardo se sentó en el catre de metal y sorprendentemente sonrió. Porque mientras estuviera vivo, mientras su historia siguiera circulando por el pueblo, había esperanza. No esperanza para él, esa se había ido con Miguel, pero esperanza de que otros se levantaran, de que otros dijeran basta. Esa noche, recostado en el catre, mirando el techo manchado de humedad, Ricardo pensó en Miguel, en Elena, en la familia que había perdido, y se preguntó si lo que había hecho valía la pena. La respuesta vino en forma de sonidos. Desde afuera, en las calles del pueblo, escuchó murmullos, conversaciones en voz baja, gente reuniéndose en las sombras. El alcalde había querido humillarlo paseándolo por el pueblo, pero en su lugar había creado un mártir. Y los mártires, Ricardo lo sabía, eran más peligrosos muertos o presos que libres. Cerró los ojos y esperó, porque en las montañas de Durango, donde la justicia era una palabra olvidada, donde el poder lo era todo, algo había cambiado. La gente había visto que los monstruos podían ser vencidos, y una vez que esa idea echa raíces, nada puede detenerla. En la mansión Mendoza, el alcalde recibía una llamada que haría su sangre hervir. Del otro lado, una voz anónima le decía algo que cambiaría todo. Morales no actuó solo, y somos más de los que imaginas. Esto apenas comienza, alcalde, apenas comienza.
La llamada llegó a las 11 de la noche. Gustavo Mendoza estaba en su estudio, bebiendo whisky directamente de la botella, mirando las fotos de sus hijos cuando eran pequeños, inocentes, antes de que el poder y la impunidad los corrompieran hasta convertirlos en lo que fueron. Aunque nunca lo admitiría en voz alta, una parte pequeña y oscura de su corazón sabía que sus hijos habían sido monstruos. Pero eran sus monstruos, su sangre, y nadie tenía derecho a quitárselos. El teléfono de la casa sonó. Un número privado. Contestó con voz pastosa por el alcohol. ¿Quién es? Alguien que conoce la verdad. La voz era masculina, distorsionada electrónicamente para no ser reconocida. Morales no actuó solo. Y somos más de los que imaginas. Esto apenas comienza, alcalde. Apenas comienza. La línea se cortó. Gustavo se quedó paralizado, el teléfono aún en su mano. Morales no actuó solo. Una conspiración. Su mente, nublada por el alcohol y el dolor, intentó procesarlo. ¿Quiénes más estaban involucrados? ¿Cuántos? Llamó inmediatamente a Gutiérrez. Quiero vigilancia total en Morales. Quiero saber quién lo visita, con quién habla, todo. Y quiero una lista de todas las personas que tenían contacto con él. Amigos, conocidos, cualquiera. Señor alcalde, son las 11 de la noche. No me importa qué hora es, haz lo que te digo o te juro que terminarás en una celda junto a ese asesino. Mientras tanto, en la celda de la comandancia, Ricardo dormitaba cuando escuchó pasos. Era tarde, demasiado tarde para visitas oficiales. Se incorporó en el catre alerta. Un policía joven, uno que Ricardo no reconocía, se acercó a los barrotes. Miró nerviosamente hacia los lados antes de hablar en voz baja. Don Ricardo, vengo de parte de varios en el pueblo. Queremos que sepa que no está solo. Lo que hizo, muchos lo entienden. Muchos han sufrido también bajo los Mendoza. Ricardo se acercó a los barrotes. ¿Quién eres? ¿Por qué me dices esto? Mi nombre no importa. Lo que importa es que hay gente dispuesta a ayudarlo. No podemos sacarlo de aquí, no todavía, pero estamos organizándonos. Los Mendoza han ido demasiado lejos por demasiado tiempo. ¿Organizándose para qué? El joven policía dudó. Para hacer lo que usted hizo. Para que haya justicia de verdad en este pueblo. Usted mostró que es posible, que ellos no son dioses, son solo hombres, y los hombres pueden caer. Antes de que Ricardo pudiera responder, se escucharon pasos en el pasillo. El policía se alejó rápidamente, volviendo a su puesto como si nada hubiera pasado. Ricardo se sentó nuevamente, procesando lo que acababa de escuchar. No había actuado solo, no en el sentido de tener cómplices directos, pero su acción había inspirado algo. Había encendido una mecha que ahora ardía por todo el pueblo. Los días siguientes fueron tensos. El alcalde Mendoza había puesto el pueblo bajo su puño de hierro. Interrogatorios a cualquiera que hubiera tenido contacto con Ricardo. Don Armando, el criador de perros, fue arrestado como cómplice. El viejo negó todo, pero lo golpearon hasta que confesó haber vendido los perros. Lo encerraron en una celda no muy lejos de Ricardo. «Lo siento, don Armando», le dijo Ricardo a través de los barrotes que separaban sus celdas. «No quería que lo arrastraran a esto». El viejo, con un ojo morado y el labio partido, escupió sangre. «No se disculpe, don Ricardo. Yo sabía lo que hacía cuando le vendí esos perros. Y lo haría de nuevo. Los Mendoza mataron a mi sobrino hace 3 años. Lo llamaron suicidio. Pero todos sabíamos que lo habían empujado de ese puente por no pagarles el soborno que pedían para su negocio». Ricardo sintió el peso de esa revelación. Cuántas historias como esa existían en el pueblo. Cuántas familias destruidas por la corrupción y la crueldad de los Mendoza. Afuera, el pueblo hervía. Los Mendoza habían intensificado su control, pero eso solo creaba más resentimiento. Negocios eran extorsionados con más agresividad.
Jóvenes eran golpeados por la policía por la menor infracción. El alcalde, en su dolor y paranoia, estaba convirtiendo el pueblo en una prisión. Y las prisiones eventualmente explotan. La chispa llegó una semana después del arresto de Ricardo. Una muchacha de 17 años llamada Sofía fue encontrada golpeada en un callejón. Decía que había sido atacada por 2 hombres, amigos cercanos del fallecido Rodrigo Mendoza, que querían vengar a su amigo. Cuando el padre de Sofía, un carpintero llamado Tomás, fue a denunciar a la comandancia, Gutiérrez le dijo que no había pruebas, que la muchacha probablemente estaba mintiendo para llamar la atención. Tomás salió de la comandancia temblando de rabia. Fue directamente a la cantina del pueblo, donde sabía que se reunían algunos de los hombres que también habían sufrido bajo los Mendoza. Hombres que habían perdido negocios, familiares, dignidad. «Basta», dijo Tomás, golpeando la mesa con el puño. «Ya es suficiente. Morales tuvo las agallas de hacer algo. ¿Y nosotros qué? Vamos a seguir agachando la cabeza mientras estos cerdos hacen lo que quieren». Los hombres se miraron entre sí. Todos pensaban lo mismo, pero nadie se había atrevido a decirlo en voz alta, hasta ahora. «¿Qué propones?», preguntó uno de ellos, un comerciante cuya tienda había sido incendiada años atrás por negarse a pagar protección a los Mendoza. «Propongo que hagamos lo que debimos hacer hace años, que nos levantemos, que demostremos que este pueblo no les pertenece a los Mendoza, nos pertenece a nosotros». Esa noche, en secreto, se reunieron 20 hombres en el sótano de la cantina. Planearon, organizaron, y decidieron que el momento de actuar había llegado. Ricardo en su celda sentía que algo estaba cambiando. Había más movimiento en las calles, más susurros. El ambiente mismo del pueblo se sentía diferente, cargado de electricidad, como el aire antes de una tormenta. Don Armando lo sintió también. «Va a pasar algo, don Ricardo. Puedo sentirlo en mis huesos viejos». «Espero que no», dijo Ricardo sinceramente. «No quiero más violencia. No quiero más muertes». A veces, la violencia es la única respuesta a la violencia, mi amigo. Usted lo aprendió de la manera más dura. El jueves por la noche, 2 semanas después del arresto de Ricardo, todo estalló. Comenzó con un incendio. La casa de verano de los Mendoza, una propiedad lujosa en las afueras del pueblo, fue incendiada. Cuando los bomberos llegaron, encontraron pintado en la pared: «Justicia para Miguel». Gustavo Mendoza, al recibir la noticia, enloqueció. Ordenó a Gutiérrez que arrestara a cualquiera sospechoso, que golpeara puertas, que metiera miedo. «Quiero saber quién fue, y quiero su cabeza en una estaca». Pero cuando los policías salieron a las calles, se encontraron con algo inesperado. Resistencia. En la plaza principal había reunidas al menos 50 personas, hombres, mujeres, incluso algunos ancianos, todos en silencio, todos de pie, formando una barrera humana. «¡Dispérsense!», gritó Gutiérrez. «Esta es una reunión ilegal. Dispérsense ahora, o usaremos la fuerza». Nadie se movió. Tomás, el padre de Sofía, dio un paso al frente. «No nos vamos a dispersar, comandante. Estamos hartos, hartos de la corrupción, hartos de los abusos, hartos de vivir con miedo. Te lo advierto, Tomás. Da un paso atrás o te arresto por desacato a la autoridad». «¿Autoridad?», Tomás se rió amargamente. «Ustedes no son autoridad, son perros de los Mendoza. Hacen lo que ellos ordenan, protegen lo que ellos quieren proteger, castigan a quien ellos quieren castigar». Gutiérrez hizo una seña y 2 policías se adelantaron para arrestar a Tomás. Pero cuando lo intentaron, la multitud se cerró. Formaron un círculo protector alrededor de Tomás. «Si lo tocan», dijo una mujer, doña Carmen, la anciana que había consolado a Ricardo, «tendrán que pasar sobre todos nosotros». La tensión era palpable. Los policías, superados en número, miraban a Gutiérrez esperando órdenes. El comandante sudaba.
Podía dar la orden de disparar, pero eso convertiría a la multitud en mártires. Podía retirarse, pero eso sería mostrar debilidad. Decidió retirarse. «Esto no termina aquí», advirtió. «El alcalde se enterará de esto». La multitud permaneció en la plaza toda la noche. Más gente se unió. Para el amanecer eran casi 100 personas. Habían llevado pancartas. «Justicia para Miguel. Basta de Mendoza. Nuestro pueblo. Nuestras reglas». En su mansión, Gustavo Mendoza recibía los reportes con incredulidad creciente. «¿100 personas? ¿100? ¿Y ustedes simplemente se fueron?» «Señor alcalde, si hubiéramos disparado, habría sido una masacre. Los medios nacionales se habrían enterado. El gobierno estatal...» «Al diablo con el gobierno estatal, al diablo con los medios. Esto es mi pueblo, yo mando aquí». Pero su voz sonaba desesperada, no autoritaria. Porque por primera vez en décadas, Gustavo Mendoza estaba perdiendo control. Y lo sabía. Llamó a sus contactos en la capital del estado. Necesitaba refuerzos, necesitaba policía estatal, tal vez hasta militares. Tenía que aplastar esta rebelión antes de que creciera. Pero sus contactos le dieron largas. Le dijeron que estaban evaluando la situación, que enviarían observadores. Gustavo comprendió entonces la amarga verdad. Sin sus hijos, sin su heredero, su poder político estaba disminuyendo. Los que antes le obedecían ciegamente, ahora calculaban si valía la pena seguir apoyándolo. En la celda, Ricardo escuchaba los reportes del policía joven, quien se había convertido en su informante no oficial. «La plaza está llena, don Ricardo. Nunca había visto algo así. La gente está encontrando valor. Su historia les dio ese valor». Ricardo sentía emociones encontradas. Por un lado, ver al pueblo levantarse contra la opresión era algo hermoso. Por otro, temía la violencia que podría venir. Había desatado algo que no podía controlar. «Diles que tengan cuidado», le pidió al joven policía. «Mendoza es peligroso cuando está acorralado. Es capaz de cualquier cosa». Y Ricardo tenía razón. Al tercer día de protestas, cuando la plaza estaba repleta y el pueblo parecía al borde de una revolución completa, Gustavo Mendoza tomó una decisión desesperada. Llamó a un grupo paramilitar de la región, hombres violentos que se dedicaban al narcotráfico y a la extorsión, pero que podían resolver problemas que la policía no podía o no quería resolver. Les ofreció dinero, mucho dinero, para que restauraran el orden. Esa noche, 5 camionetas con hombres armados entraron al pueblo. La masacre que siguió sería recordada como la Noche Roja de San Miguel del Pino. Los hombres armados llegaron a la plaza y sin advertencia comenzaron a disparar. No al aire, no para asustar. Dispararon para matar. La gente corrió, gritó, se escondió. Pero en una plaza cerrada, con un solo punto de salida, muchos quedaron atrapados. Los disparos resonaban como truenos. Cuerpos caían. Sangre manchaba el empedrado de la plaza que había visto cientos de años de historia. Tomás, el carpintero que había iniciado todo, recibió 3 balazos en el pecho. Cayó junto a la estatua del fundador del pueblo. Doña Carmen fue alcanzada cuando intentaba proteger a una niña. La anciana murió instantáneamente. Su último acto fue uno de valentía. 15 personas murieron esa noche. 30 más quedaron heridas. En su celda, Ricardo escuchó los disparos, escuchó los gritos, y supo que su venganza personal había desatado algo mucho más grande, mucho más terrible de lo que había imaginado. Se arrodilló en el suelo frío de la celda y lloró. Lloró por Miguel, por las personas que acababan de morir, por el pueblo que se desangraba, por la violencia que nunca parecía terminar. «¿Qué he hecho?», susurró. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Don Armando, desde su celda, no tenía palabras de consuelo, solo silencio. Los disparos finalmente cesaron.
Los hombres armados se retiraron. Dejaron atrás una plaza convertida en cementerio, un pueblo traumatizado y un mensaje claro. Esto era lo que pasaba cuando desafiabas a los Mendoza, pero Gustavo Mendoza había calculado mal. La masacre no restauró el orden, lo destruyó completamente. Para la mañana siguiente, las imágenes de la plaza ensangrentada estaban en todos los medios nacionales. Masacre en pueblo de Durango. Alcalde ordena ataque contra civiles. Pueblo se levanta. Autoridades responden con balas. El gobierno estatal ya no podía ignorarlo. El escándalo era demasiado grande. Para el mediodía, tropas estatales entraban al pueblo. No para apoyar a Mendoza, sino para arrestarlo. Gustavo Mendoza, al ver las tropas llegar, supo que todo había terminado. Intentó escapar, pero fue capturado en la carretera. Lo metieron en una patrulla, esposado, humillado. Cuando pasaron frente a la comandancia camino a la capital estatal, Gustavo vio a Ricardo observando desde la ventana de su celda. Sus ojos se encontraron por un momento. En los ojos de Ricardo, Gustavo vio no triunfo, sino tristeza. Una tristeza profunda por todo lo que se había perdido, por todas las vidas destruidas en esta cadena de venganza y violencia. En los ojos de Gustavo, Ricardo vio algo peor: vacío. El alcalde había perdido a sus hijos, su poder, su futuro. Era un hombre hueco. La patrulla siguió su camino. Ricardo se apartó de la ventana. El comandante Gutiérrez también fue arrestado. La mayoría de la policía corrupta fue removida. Llegaron investigadores federales. Comenzaron las exhumaciones buscando a todas las personas que habían desaparecido bajo el régimen de los Mendoza. Encontraron 19 cuerpos en fosas clandestinas, hombres y mujeres que habían desafiado a los Mendoza y pagado con sus vidas. Miguel Morales había sido solo el último de una larga lista. A Ricardo lo trasladaron a una prisión estatal. Enfrentaría cargos por los asesinatos de los hijos de Mendoza y sus amigos. Su abogado de oficio le dijo que probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Ricardo aceptó su destino con calma. Había sabido desde el principio que no habría final feliz para él. Había elegido la venganza sobre todo lo demás y ahora pagaría el precio. Pero antes del juicio, algo inesperado sucedió. Una petición comenzó a circular por el pueblo. Firmas pidiendo clemencia para Ricardo Morales. No justificación de sus actos, sino comprensión, reconocimiento de que había sido empujado a la desesperación por un sistema corrupto que nunca le dio justicia. Miles firmaron, no solo del pueblo, sino de toda la región. Gente que había sufrido bajo caciques similares a los Mendoza, gente que entendía que a veces, cuando todas las puertas legales están cerradas, los hombres buenos se ven obligados a hacer cosas terribles. El caso se volvió nacional. Programas de televisión debatían si Ricardo era un asesino o una víctima del sistema. Abogados prominentes ofrecieron defender su caso pro bono. La historia de Miguel Morales, el muchacho asesinado cuya muerte fue llamada accidente, tocó el corazón de millones. El juicio fue un evento mediático. La fiscalía pintó a Ricardo como un asesino despiadado que había usado animales para torturar y matar. La defensa lo pintó como un padre destrozado que buscó la única justicia disponible cuando el sistema le falló. El jurado deliberó durante 3 días. El veredicto: culpable de homicidio, pero con circunstancias atenuantes extremas. La sentencia: 15 años en prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 10. No era justicia perfecta, pero era algo. Ricardo aceptó la sentencia sin protestar. Sabía que había tomado vidas, que había cruzado líneas que no debían cruzarse. Pero también sabía que había expuesto la podredumbre, que su acto había sido el catalizador para limpiar un sistema corrupto. San Miguel del Pino nunca volvió a ser el mismo.
Con los Mendoza caídos llegaron nuevas autoridades. No perfectas, pero mejores. Se establecieron mecanismos de transparencia. Los negocios florecieron sin la extorsión constante. La gente caminaba con la cabeza en alto. En la plaza principal, donde había ocurrido la masacre, se erigió un monumento. Una placa con los nombres de todos los que habían muerto, las 15 víctimas de la Noche Roja, y también el nombre de Miguel Morales, el muchacho cuya muerte había iniciado todo. Para que nunca olvidemos, decía la inscripción, para que nunca volvamos a permitir que el poder corrompa tanto que nos quite nuestra humanidad. Ricardo, en su celda en la prisión estatal, recibía cartas, muchas cartas, de gente agradeciéndole, de padres que habían perdido hijos ante la violencia del narco, ante la corrupción, ante la impunidad. Le decían que era un héroe. Él quemaba esas cartas. No era un héroe. Los héroes no sueltan perros asesinos contra otros seres humanos, sin importar cuán monstruosos sean. Los héroes no causan masacres, aunque sea indirectamente. Los héroes no dejan tras de sí un reguero de sangre y trauma. Era solo un padre roto que había elegido la venganza sobre el perdón, y ahora viviría con las consecuencias. Pero en las noches, cuando cerraba los ojos, a veces podía ver a Miguel, no como lo encontró en la morgue, destrozado y sin vida, sino como era, sonriente, lleno de sueños, lleno de vida. ¿Valió la pena, hijo?, le preguntaba Ricardo a esa imagen, y Miguel en su imaginación no respondía, porque no había respuesta, solo había silencio. El silencio de las vidas perdidas, el silencio de la justicia imperfecta, el silencio de un país donde la violencia engendra violencia en un ciclo sin fin. Ricardo Morales pasaría los próximos años en esa celda, viviendo con ese silencio. Y en las montañas de Durango, el viento seguía soplando entre los pinos, indiferente al sufrimiento humano, indiferente a las historias de venganza y justicia que se desarrollaban en sus laderas, porque al final las montañas guardan secretos, y este era solo uno más entre miles. 10 años después, en una mañana fría de noviembre, Ricardo Morales salió de la prisión estatal de Durango. Tenía 60 años, el cabello completamente blanco, el rostro marcado por líneas profundas que el tiempo y el dolor habían tallado en su piel. Sus manos, antes fuertes de carpintero, temblaban ligeramente. La prisión deja marcas que nunca se borran. Un solo hombre lo esperaba afuera, don Armando. El viejo criador de perros había salido años antes con cargos menores. Ahora tenía 80 años, pero seguía de pie, firme como los pinos de la sierra. Don Ricardo, dijo simplemente, ofreciéndole su mano. Ricardo la tomó. No había palabras. Después de 10 años de silencio y reflexión, las palabras parecían innecesarias. Condujeron de regreso a San Miguel del Pino, en silencio. Ricardo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba, cómo las montañas se acercaban. Esas montañas que habían sido testigos de todo, del asesinato de Miguel, de su venganza, del levantamiento del pueblo, de la masacre. «¿Cómo está el pueblo?», preguntó finalmente. Don Armando suspiró. «Diferente, mejor en algunos aspectos. Las heridas siguen ahí, pero están sanando, lentamente, pero sanando». Cuando entraron al pueblo, Ricardo notó los cambios. Nuevos negocios, calles más limpias, gente caminando sin ese miedo constante que antes impregnaba cada rincón. Pero también vio las cicatrices, edificios que nunca fueron reconstruidos después de la Noche Roja, miradas que aún llevaban trauma. Don Armando lo llevó directamente a la plaza principal. Allí estaba el monumento, con los nombres grabados en piedra. Ricardo se bajó del coche lentamente y caminó hacia él. Sus dedos trazaron el nombre de Miguel sintiendo las letras grabadas.
Te extraño, hijo, susurró, cada día, cada momento. Algunas personas en la plaza lo reconocieron, se detuvieron, lo miraron, algunos con gratitud en los ojos, otros con algo más complejo, una mezcla de comprensión y tristeza por todo lo que se había perdido. Una mujer joven se acercó. Tendría unos 25 años. Señor Morales, yo soy la hermana menor de Tomás, el carpintero que murió en la masacre. Ricardo sintió que el corazón se le encogía. Lo siento tanto. Tu hermano era un hombre valiente. Murió por algo en lo que creía. Lo sé, dijo ella con lágrimas en los ojos. Y quiero que sepa que no lo culpo. Mi hermano eligió levantarse, eligió pelear. Lo que usted hizo mostró que era posible, que los monstruos podían caer. Pero Ricardo sacudió la cabeza. No soy un héroe, soy solo un hombre que eligió la venganza y cuyas acciones llevaron a más muerte. Tu hermano, las 15 personas que murieron esa noche, sus muertes están en mi conciencia. Las muertes están en la conciencia de Mendoza, dijo ella firmemente. Usted solo encendió la mecha, pero la pólvora ya estaba ahí, acumulada por años de abuso y corrupción. Don Armando llevó a Ricardo a su antigua casa. Alguien la había mantenido, limpiándola ocasionalmente, esperando su regreso. Todo estaba como lo había dejado, congelado en el tiempo. Entró a la habitación de Miguel. Las cosas de su hijo seguían ahí. Los libros, la ropa, la foto familiar. Se sentó en la cama de Miguel y finalmente lloró. Lloró por todo lo perdido, por todo lo que nunca podría recuperar. Lloró por el padre que había sido y por el hombre en que se había convertido. Lloró por las vidas que tomó y por las vidas que se perdieron como consecuencia. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo no sabía cómo tratarlo. Algunos lo evitaban, incómodos con su presencia. Otros lo buscaban, queriendo contarle cómo sus acciones habían cambiado sus vidas. Algunos incluso le pedían consejos, como si fuera algún tipo de sabio. Pero Ricardo no tenía sabiduría que ofrecer, solo tenía dolor y arrepentimiento. Una tarde, mientras caminaba por el cementerio visitando la tumba de Miguel, encontró algo inesperado. Junto a la tumba de su hijo, alguien había plantado un árbol joven, un pino, y en la base una pequeña placa, para que de la tragedia crezca nueva vida. Ricardo se arrodilló junto al árbol, tocando sus ramas tiernas, y por primera vez en 10 años sintió algo parecido a la paz. No era perdón, ni para sí mismo, ni para los que mataron a Miguel, pero era aceptación, aceptación de que la vida continúa, de que del sufrimiento puede nacer algo nuevo, algo mejor. Esa noche, en su casa vacía, Ricardo escribió una carta, no para enviarla, sino para sí mismo, para procesar todo lo que había vivido, todo lo que había hecho. Miguel, escribió con letra temblorosa, han pasado 10 años desde que te perdí, 10 años desde que tomé el camino de la venganza. Si pudiera volver atrás, ¿lo haría diferente? No lo sé. El dolor era tan grande, la injusticia tan absoluta, que la venganza parecía la única opción. Pero ahora veo el costo, veo las vidas que se perdieron, el trauma que causé, y me pregunto si tú, con tu corazón puro y tus sueños brillantes, me perdonarías por lo que hice en tu nombre. Probablemente no. Tú eras mejor que yo, mejor que todos nosotros, y el mundo es más pobre sin ti. Guardó la carta en la caja de recuerdos de Miguel, junto a las fotos, los dibujos infantiles, los recuerdos de una vida truncada. Los meses pasaron. Ricardo vivía una vida simple, silenciosa. Retomó la carpintería, trabajando con sus manos para mantener la mente ocupada. Los trabajos llegaban lentamente. Algunos todavía desconfiaban del asesino de los perros, como algunos lo llamaban en susurros. Pero
persistió, porque eso era todo lo que le quedaba. Persistir, vivir con sus decisiones, cargar con su cruz. Un año después de su liberación, recibió una visita inesperada. Era un periodista de la Ciudad de México, escribiendo un libro sobre justicia popular y venganza en el México rural. «Señor Morales», dijo el hombre, «su historia se ha vuelto casi mítica. Hay quienes lo ven como símbolo de resistencia contra la opresión, otros como ejemplo de lo que sucede cuando la justicia falla. ¿Qué diría usted a aquellos que consideran repetir sus acciones?» Ricardo lo miró largamente antes de responder. «Les diría que no lo hagan, que busquen otros caminos, porque la venganza no trae paz, solo más vacío. Yo tomé 5 vidas esa noche en la montaña, pero las muertes no pararon ahí. 15 personas murieron en la masacre que siguió. Familias destrozadas, trauma que perdura generaciones. Si pudiera volver atrás, no sé si cambiaría lo que hice, porque el dolor era demasiado grande. Pero sé que no es un camino que recomendaría a nadie. Se arrepiente. Cada día, y cada día volvería a hacerlo. Esa es mi maldición. Saber que estuvo mal, pero entender por qué lo hice. Es vivir en la contradicción, en el espacio entre la justicia y la venganza, donde no hay respuestas claras». El periodista escribió frenéticamente. Luego preguntó, ¿y el pueblo? ¿Cree que su acción, a pesar del costo, valió la pena? Ricardo miró por la ventana hacia las montañas. El pueblo está mejor, eso no puedo negarlo. La corrupción disminuyó, la gente tiene más libertad, más esperanza. Pero pregúntale a las familias de los 15 que murieron en la Noche Roja si valió la pena. Pregúntale a los hijos que crecieron sin padres, a las madres que enterraron a sus hijos. Cada uno tendrá una respuesta diferente y todas serán válidas. El libro se publicó meses después. Las montañas recuerdan, venganza y justicia en San Miguel del Pino. Se volvió un bestseller, reavivando el debate nacional sobre justicia, corrupción y los límites de la acción individual contra sistemas opresivos. Ricardo nunca lo leyó, no necesitaba leer su propia historia, la vivía cada día. Con el tiempo, el pueblo aprendió a vivir con su historia. Los jóvenes que no habían vivido aquellos eventos escuchaban las historias con una mezcla de fascinación y horror. Los que sí los vivieron cargaban las cicatrices en silencio. Ricardo envejeció. Su salud declinó. Pero cada año, en el aniversario de la muerte de Miguel, subía a la montaña, al lugar donde su hijo había sido asesinado. Llevaba flores. Se sentaba en una roca y hablaba con Miguel, contándole sobre el pueblo, sobre la vida que seguía sin él. «El pino que plantaron junto a tu tumba está creciendo fuerte», le decía, «como tú habrías crecido, fuerte, recto, alcanzando el cielo. A veces pienso que ese árbol eres tú, hijo. Tu espíritu sigue aquí, dando sombra, dando vida». En su última visita a los 70 años, con el cuerpo debilitado por el cáncer que los doctores decían le quedaban meses, Ricardo subió la montaña por última vez. Era el mismo camino que había tomado aquella noche de venganza, hace ya 20 años. Se sentó en la roca, mirando el valle abajo, el pueblo que había cambiado tanto y tan poco. Y finalmente, después de 2 décadas, sintió algo parecido al perdón, no de los demás, sino de sí mismo. «Miguel», susurró al viento, «hice lo que creí necesario. Estuvo mal, lo sé, pero fue mi forma de decir que tu vida importaba, que no podían quitarte así sin consecuencias. Sé que probablemente me juzgarías, que te decepcionaría, pero espero que entiendas, que sepas que cada acción, cada decisión venía del amor. Un amor roto, convertido en algo oscuro, pero amor al fin». El viento sopló entre los pinos, como si la montaña misma respondiera.
Ricardo Morales murió 3 meses después, en su casa, en la cama donde había dormido junto a Elena tantos años atrás. Murió solo, pero en paz. Su última palabra fue Miguel. Lo enterraron junto a su hijo y su esposa. Familia reunida al fin. En su funeral, el pueblo se dividió. Algunos asistieron, honrando al hombre que había expuesto la corrupción. Otros se quedaron en casa, incapaces de olvidar la violencia que había desatado. No había respuestas correctas, solo diferentes verdades. Y en las montañas de Durango, donde todo había comenzado, donde el dolor se había transformado en venganza y la venganza en revolución, el viento seguía soplando. Los pinos seguían creciendo. La vida seguía. Porque esa es la verdad final, que el dolor y la violencia dejan marcas, pero la vida continúa, que de las cenizas puede crecer algo nuevo, que incluso las historias más oscuras eventualmente se convierten en lecciones, en advertencias, en recordatorios de nuestra humanidad compartida y nuestra capacidad tanto para el bien como para el mal. La historia de Ricardo Morales y sus 2 Rottweilers de combate se convirtió en leyenda en esas montañas. Una leyenda que advierte sobre el costo de la venganza, pero también sobre el precio de la injusticia. Y quizás, solo quizás, sobre el momento terrible en que un hombre bueno debe decidir si convertirse en monstruo es el único camino que le queda.